Bonjour, comment ça va tout le monde? Hoy vamos a aprender la diferencia entre el passé composé y l'imparfait. Vamos a aprender cuándo usar el uno y cuándo usar el otro. Finalmente aprenderemos cómo podemos hacer que ambos se complementen el uno con el otro en el mismo contexto. On y va. Bueno, antes de empezar, recuerda que en Je m'appelle Institut ofrecemos curso intensivo de francés. Las clases son en grupos pequeños y siempre son en directo con el profesor o profesora por medio de Google Meet. Te enviamos todo el material de clase a tu correo electrónico para que lo descargues y lo puedas imprimir. Además, el instituto está legalmente constituido en Colombia. Para mayor información, comunícate al número en WhatsApp que aparece en pantalla y en la descripción de este video. Ahora sí empecemos con la clase. Entonces, l'imparfait o passé composé. Primero que todo, tenemos que entender que tanto el passé composé como l'imparfait ambos son pasados, ¿vale? Los dos pertenecen al pasado, los dos. Lo que pasa es que no son el mismo tipo de pasado, no son el mismo tipo de pasado. Son pasados diferentes que se usan en más que pues, diferentes situaciones, diferentes contextos. Los podemos complementar el uno con el otro, pero los podemos usar también de manera independiente. Entonces, vamos a aprender cuál es la diferencia entre el uno y el otro. El pase composé es un pasado que indica, ojo acá, una acción puntual del pasado, es decir, una acción puntual en el pasado. Mientras que el imparfait, pues ya me está hablando de una acción que se desarrollaba frecuentemente, repetidamente o de manera continua en el pasado. Entonces no es una acción puntual como el passé composé, sino que el imperfecto ya es una acción que era frecuente, puede indicar un hábito del pasado o una acción que simplemente se estaba desarrollando en ese momento del pasado. Mira, no es lo mismo decir, por ejemplo, yo he ido a decir yo iba, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia acá? En ambos casos estamos usando el verbo ir. Te lo explico en español y ahorita lo vemos en francés, para poderlo entender bien. Entonces, yo he ido es pasado compuesto, es una acción puntual y específica del pasado. Yo he ido a París, un ejemplo. Yo he ido a París. Pero si digo que yo iba a París, ya no estoy indicando que he ido una sola vez o que he ido en una acción específica o puntual del pasado, sino que al decir yo iba, ya estoy indicando que en esa época a la que me esté refiriendo, yo iba de manera frecuente a París, ¿no? Pues no, yo he ido a París. Indico que lo he hecho, pues normalmente una vez, yo he ido a París, pero digo, pues no, mira que cuando yo era más joven, yo iba a París. Yo iba, indico que era una acción frecuente, que era un hábito. Entonces, esa es la gran diferencia entre el passé composé y el imperfecto, ¿cierto? Ahora, aclaro que en esta clase no voy a explicar cómo conjugar los verbos o los auxiliares en el passé composé, ni cómo son los verbos en participio pasado, y tampoco voy a explicar cómo conjugar los verbos en el imperfecto. Para eso ya tenemos en el canal, en este canal tenemos una clase, bueno, dos clases para passé composé y una clase para el imperfecto. Si no has visto estos dos temas por aparte, te invito a que los veas. ¿Listo? Te dejo en las etiquetas los enlaces para que puedas llegar a estas clases. Ahora sí veamos algunos ejemplos en francés. Entonces en pantalla he escrito dos ejemplos y en ambos he usado el mismo verbo. En este caso estoy usando el verbo jugar a la izquierda, jugado, y a la derecha, jugaba. Claramente a la izquierda está el verbo en participio pasado y a la derecha en imperfecto, pues el verbo está conjugado en imperfecto. ¿Listo? Entonces, a la izquierda el pase composé, lógicamente tenemos el sujeto yo y tenemos el auxiliar haber. Mientras que en el imperfecto, pues auxiliar no hay. Esto ya lo debes saber. Vamos ahora a pasarlo al francés. Entonces, ayer, pues vamos a hacer una traducción en línea recta, una traducción directa. Entonces, vamos a poner aquí hier, que sería ayer, el sujeto yo, ¿vale? Entonces aquí voy a poner pues J apostrofada, porque el auxiliar, en este caso el auxiliar avoir, ¿cierto? No el auxiliar être, sino el auxiliar avoir, ya debes saber por qué elijo uno sobre el otro. Entonces vamos a conjugar el auxiliar avoir aquí al sujeto, a la primera persona del singular, que sería el je. Entonces quedaría el yo e, quedaría ye. Ahora el verbo jugar, que es jouer, lo vamos a poner en participio pasado
que quedaría de esta manera. Todo esto, repito, lo explicamos en las dos clases que tenemos de passé composé. Entonces, hier j'ai joué au foot, ¿vale? Vamos a poner la abreviación au foot. ¿Listo? Hier j'ai joué au foot, ¿vale? Ahora bien, estoy indicando que ayer yo he jugado al fútbol. Es una acción puntual específica del pasado. Ahora, lo vamos a poner en imperfecto. En 2015, o sea, aquí estoy haciendo énfasis o me estoy refiriendo a esa época, a ese año, en 2015 o en 2015. Entonces, en 2015, bueno, queda igual. Yo, aquí colocamos el sujeto, yo, y ahora el verbo jugar lo vamos a conjugar en imperfecto, que ya sabes que tenemos la clase de imperfecto para que aprendas a conjugar los verbos en imperfecto. Puedes ir a verla. Entonces, yo jugaba, quedaría je joué, ¿cierto? Je joué au foot. Ahora, en este caso, ya no estoy diciendo que he jugado una sola vez o que es una acción específica. No, al contrario, estoy diciendo que en esa época, en ese año, jugaba de manera frecuente, que era un hábito para mí jugar en ese año. En 2015 yo jugaba al fútbol. No yo he jugado, sino yo jugaba. Je jouais. En 2015, je jouais au foot. Y en el passé composé, una acción específica del pasado, j'ai joué au foot. Hier, j'ai joué au foot. Bueno, claramente yo sé que se parece mucho la pronunciación, j'ai joué o je joué, pero aquí pues ya vendría a jugar mucho lo que es la fonética del ye, que suena pues así con la e, ye, y esto pues ya suena con la e, más bien la e francesa, que es como, pues yo la hago un poquito así como espichadita, que es je joué, je joué. Entonces, yo sé que para un hispanohablante el sonido es, este sonido es casi que imperceptible, pero pues uno acostumbra al oído y ya con práctica lo lograrás. Pero bueno, al escrito evidentemente es muy diferente. Bueno, y esto solamente también pasa con el sujeto yo, porque si cambiamos de sujeto, si fuese tú has jugado, de hecho, hagamos el ejemplo, ¿por qué no? Tu as joué, ¿cierto? Tú has jugado, pues en este caso ya cuando lo pasemos al imperfecto, pues no sonará exactamente igual, sería tu joué, quedaría así, tu joué. En cambio, tu as joué, tu joué. Claramente ahí ya es diferente. Con el sujeto yo, con la primera del singular, pues vamos a tener una similitud en la pronunciación, pero de ahí para abajo con el tú, con el él, el ella, el nosotros, etcétera, pues ya va a haber una diferencia mucho más clara, pues en parte por el auxiliar, ¿no? Bueno, en parte no, pues por el auxiliar que maneja el passé composé. Tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué. Y con el imperfecto quedaría je joué, tu joué, il, elle joué, on joué, bueno, etcétera, ¿vale? Acá tenemos otros dos ejemplos, vamos a ir traduciendo en línea recta. Entonces, ella ha ido a la playa, pasado compuesto, entonces ponemos el sujeto elle. En este caso, el verbo que es ir, que sería aller en francés, pues este verbo es un verbo de movimiento, o bueno, yo lo llamo verbo de la montaña, porque bueno, en la clase que enseñamos de passé composé ponemos una montaña donde están los verbos de movimiento, y entonces estos verbos se deben usar con el auxiliar être. Entonces vamos a colocar el auxiliar être, que sería así, conjugado al ella, el y ahora el verbo aler en participio pasado, pues lo colocamos así. Pero le vamos a agregar una segunda e por la cuestión de que tenemos que acomodar el verbo en participio pasado a género y número del sujeto. En este caso, singular, femenino, agregamos la e. Y colocamos el complemento, elle allait à la plage. Muy bien, ahora vamos al imperfecto. Entonces, lo mismo, sujeto, ella. Y vamos a colocar el verbo aller en imperfecto, que quedaría conjugado a la tercera del singular, él o ella, y él quedaría ale. Terminación AIT. ¿Listo? Entonces, el ale lo mismo a la plage. ¿Vale? El complemento es el mismo. Entonces, no es lo mismo decir él ale a la plage o el ale a la plage. Ella ha ido o ella iba. Entonces, ella ha ido, acción puntual. Ella iba, es una acción que era frecuente, continua. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre los dos temas. Listo, para terminar esta clase vamos a ver cómo podemos utilizar el passé composé y l'imparfait
en una misma idea, en un mismo contexto, porque el uno puede complementar al otro. O bueno, o mejor dicho, el uno puede interrumpir al otro, pero pues claramente en la misma idea. Tenemos acá dos ejemplos en español y los vamos a traducir al francés en línea recta. Entonces, primer ejemplo, yo almorzaba, entonces aquí ya podemos identificar que el almorzaba pues vendría siendo el verbo en imperfecto. Entonces yo almorzaba cuando el teléfono ha sonado. Entonces aquí ya podemos identificar el passé composé. El teléfono ha sonado. Una acción específica puntual del pasado. Entonces yo almorzaba, una acción que se desarrollaba en el pasado, y el teléfono ha sonado, una acción específica del pasado. Veamos cómo nos quedaría en frases. Entonces, yo almorzaba. Bueno, entonces vamos a poner el verbo almorzar, que sería de je déjeuner, ¿cierto? Terminación AIS, porque el sujeto pues soy yo. Bueno, colocamos el cuando, que sería quand, y ahora vamos a colocar el sujeto del passé composé, que sería le téléphone. El auxiliar sería ha sonado. Entonces el auxiliar sería avoir, como el teléfono reemplaza un il, o sea, a la tercera del singular, pues el auxiliar avoir lo conjugó a la tercera del singular. Entonces le teléfono a, y ahora el verbo sonar, que es soner, lo conjugamos, perdón, lo convertimos a su forma participio pasado. Quedaría le téléphone a sonné. Je déjeuné quand le téléphone a sonné. Je déjeuné quand le téléphone a sonné. Entonces yo almorzaba cuando el teléfono ha sonado. ¿Listo? Segundo ejemplo, nosotros mirábamos, bueno, aquí hay dos opciones. Recuerda que podemos hablar de on o podemos hablar de nu. Pues recuerda que el nu y el on, pues se reemplaza el uno con el otro. Yo voy a usar el on porque es más corto, es más rápido, pero pues da igual. Ahora bien, vamos a analizar acá. Entonces nosotros mirábamos. Aquí analizamos que o concluimos que el mirábamos vendría siendo el verbo en imperfecto. Mira, en color naranja, pues para seguir la misma línea de colores que hicimos ahorita. Entonces mirábamos el imperfecto. Nosotros mirábamos la televisión cuando ustedes han llegado. Aquí ya identificamos el auxiliar y el verbo en participio pasado, concluyendo que esta es la frase en pasado compuesto. Han llegado. Entonces nosotros mirábamos una acción que se estaba desarrollando cuando ustedes han llegado. Esa ya es la acción puntual o específica en el pasado. Vamos a traducir eso. Entonces, nosotros miramos, como te dije, voy a utilizar el on. Y bueno, entonces en este caso el verbo mirar sería regarder y lo vamos a conjugar en imperfecto al on. Quedaría regarder. Terminación AIT. ¿Listo? Terminación AIT. Entonces, on regarde la télé cuando, vamos a poner el quand, que es como el conector, ¿no? Entre ellos. Quand, y vamos a poner ahora el passé composé. Vous, que sería ustedes. Recuerda que vous puede significar usted, singular, o ustedes, plural. Acá pues lo vamos a hacer como plural. Entonces, ustedes han llegado. Vous, como el verbo llegar, el verbo arriver, está en la montaña o es un verbo de movimiento, pues el auxiliar no debe ser avoir, el auxiliar debe ser être. Entonces, vous êtes arrivé. Ahora, como yo estoy hablando de ustedes, plural, pues le agregamos una S al participio pasado, indicando pluralidad. Recuerda que el participio pasado en passé composé, cuando usamos el auxiliar être, lo tenemos que acomodar a género y número del sujeto. En este caso, ustedes, plural. Por eso ponemos la S. Muy bien, entonces, on regarde la télé quand vous êtes arrivé. Mirábamos la tele cuando ustedes han llegado. Para terminar te voy a dejar un ejercicio que si quieres que te lo corrija, te lo califique, por favor, lo dejas en los comentarios de este video. Ten por seguro que voy a entrar, leer y corregirte si es necesario, o si todo está bien, pues te voy a felicitar. Entonces, la frase dice, como mis padres, como mes parents, y entre paréntesis el verbo être, malade, o sea, enfermos, ellos, ils, entre paréntesis el verbo rester, que es como quedarse o permanecer en alguna parte, algún sitio, a la maison, en la casa. Entonces acá, ¿cuál es el ejercicio? Tú debes elegir o identificar, mejor dicho, cuál verbo debes conjugar en imperfecto y cuál verbo debes conjugar en pasado compuesto. ¿Listo? Ese es el objetivo de este ejercicio. Alguno de los dos va en imperfecto y el otro irá en pasado compuesto, evidentemente. Entonces, ya sabes, haz el ejercicio, coméntame acá en este video y te lo por seguro que te voy a corregir o a felicitar.
Muy bien, en resumen, este tema es que el passé composé es una acción puntual del pasado y el imperfecto es una acción que muestra una acción frecuente del pasado, un hábito del pasado. Eso es todo. Si te gustó esta clase, no olvides darle me gusta y compartir con tus amigos o familiares que puedan estar interesados en aprender francés. No siendo más, nos vemos en el próximo video. A la próxima.